Y bueno, vamos a pasar a la pregunta 10 de la guía oficial del Instituto Politécnico Nacional 2021, que dice: ¿cuál es el producto de la reacción del sodio con el nitrógeno? Aquí, bueno, pues vamos a ver, ¿qué es lo que se quiere combinar? En primera se quiere mezclar el sodio, ¿ok? El sodio se quiere mezclar con el... Vamos a poner el nitrógeno con otro color, con el nitrógeno, ¿no? Y nos están preguntando, generalmente el nitrógeno es molecular, es decir, dos átomos de nitrógeno. Y nos están preguntando, bueno, de esto, ¿qué es lo que se va a producir? Ah, bueno, pues entonces si nuestra incógnita es qué es lo que se van a producir, bueno, aquí vamos a partir mucho de nuestras estructuras de Lewis y además de nuestra ubicación de los elementos en la tabla periódica, sobre todo de los elementos más representativos, ¿ok? En el caso del sodio, pertenece a la primera familia del grupo A. Esto quiere decir que su número de oxidación es 1 más. ¿Ok? Y además quiere decir que tiene un electrón disponible, un electrón de valencia, un electrón en el último nivel, ¿ok? En el último periodo. Ahora, el nitrógeno, si recuerdan, el nitrógeno está en la tabla, en el grupo o familia 5A. Eso quiere decir que tiene 5 electrones de valencia distribuidos, ¿no? Y aquí voy a colocar 1, 2, 3, 4 y 5. Si se dan cuenta, quedan 3 electrones desapareados, es decir, no tienen pareja aún. ¿Ok? Estos son los que permiten generar enlaces covalentes, lo que ahora su carga sería 3. Pero ¿por qué es negativo o positivo? Porque si te das cuenta, el nitrógeno se encuentra al lado de los no metales y acuérdate que entre más te vayas a la derecha en la tabla periódica, más electronegatividad tiene. Y por eso es que tiene carga negativa. Es decir, es más fácil que atraiga esos electrones. ¿De quién? Pues del sodio. ¿Ok? Ahora, ¿te acuerdas así como cruzamos los subíndices? Aquí vamos a cruzar, pero ahora los exponentes para saber cuál sería esa equivalencia. En este caso cruzamos este exponente, ahora vamos a llamarle exponente a esto, ¿ok? Que realmente es la carga, y estarás de acuerdo conmigo que ahora este ya sería 3. Aquí tendría que ir un 3. Y bueno, ya tendríamos la respuesta correcta, ¿no? Pero bueno, también lo hacemos con el sodio, entonces bajamos su número de oxidación, o si lo quieres ver como exponente, y aquí iría 1, pero el 1 no se escribe. Entonces el compuesto que se formaría sería Na3, ¿ok? Y aparte el nitrógeno. Aunque en este caso sería un compuesto muy inestable, la respuesta correcta está marcada por el inciso D. Y bueno, ya casi llegamos a la tercera parte de la resolución de nuestra guía, que vamos en la pregunta número 11. Y recuerda que si tienes alguna duda de los reactivos que llevamos hasta el momento o de cualquier otro, no dudes en dejarlo aquí abajo en los comentarios y te responderemos. Además, regálanos un like. Bueno, dice la pregunta 11, en la siguiente reacción, ¿qué sustancia es el agente oxidante? Recuerda que aquí nos están dando la reacción química, que bueno, déjame la hago un poquito grande para ahorrarnos tiempo, ya la pasé. Y bueno, aquí vamos a ocupar nuestro resumen que hicimos en la pregunta número 8 para recordar que es un agente oxidante, que es un agente reductor, cuando se oxida, cuando se reduce, y nuestras 3 reglitas básicas, ¿no? Ahora, dice que el agente oxidante, aquí nos están diciendo el agente oxidante, es la especie que se reduce, por lo tanto es aquella que disminuye el número de oxidación. ¿Debido a qué? A que está ganando electrones. Entonces vamos a analizar esta reacción química, pero recuerda que se deben de cumplir estas reglas básicas, ¿ok? Si no se cumplen, hay que hacer que se cumplan y ahorita vamos a explicar cómo. En este caso, pues si te das cuenta, tenemos puros compuestos binarios, es decir, formado por 2 elementos, y aquí tenemos un elemento en su estado basal, es decir, no está acompañado por nada, y por lo tanto ya sabemos, ¿sale? Y establecimos que su número de oxidación será igual a 0. Ahora también recordemos que los subíndices, cuando estos no están visibles, se entiende que son unos, ¿ok? ¿Por qué? Porque recuerda que los compuestos binarios, para obtener su número de oxidación más rápido, habrá que cruzarlos, ¿ok? Ahora vamos a ver, en este caso, el plomo vamos a cruzarlo y entonces nos están diciendo que trabajaría con uno negativo. Este también lo voy a cruzar, déjame lo pongo de otro color. Y entonces aquí nos están diciendo que sería 1 positivo.
Pero aquí hay un error, una alerta, ¿no? El oxígeno dijimos que siempre trabaja con valencia 2 menos. Entonces, para que esto se cumplan, yo necesito que esto lo multipliquemos por 2 menos. Y si yo multiplico por 2 menos al oxígeno, también debo de multiplicar por 2 al plomo. Entonces, esto nos quedaría 2 más. ¿Ok? Entonces, si yo multiplico por 2 de un lado, también multiplico por 2 del otro lado. Entonces ya sabemos cuál es el número de oxidación del plomo en este compuesto, es 2 más. Lo mismo va a pasar con este otro compuesto, con el monóxido de carbono. ¿Sale? Si te das cuenta, pues igual, ¿no? Si yo los cruzo, aquí me va a quedar 1 negativo y no cumples. Entonces, si yo lo necesito como 2 menos, necesito multiplicar por 2 y esto nos queda 2 menos. Y lo mismo para el oxígeno, ¿no? El subíndice del oxígeno. Y entonces aquí me quedaría como 1 más. Pero recuerda que si yo multipliqué por 2, aquí déjame lo pongo aquí arriba, esto también se va a multiplicar por 2 y me quedaría 2 más, ¿ok? Este numerito sería la valencia del carbono. Ok, y del monóxido de carbono, lo mismo, exactamente lo mismo. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Cruzamos, ok, déjame primero, lo cruzamos y entonces aquí sería 1 negativo, pero eso no es correcto. Entonces necesito multiplicarlo por 2 y entonces ya me quedaría 2 negativo, que ahora sí corresponde a la valencia del oxígeno. Y del otro lado, el subíndice del oxígeno lo cruzamos y aquí nos quedaría 2. ¿2 qué? 2 positivo, pero como multipliqué por 2 de este lado, también voy a multiplicar por 2 del otro lado. Entonces esto realmente sería 4 más. Y este 4 más corresponde al número de oxidación del carbono. Y ahí ten mucho cuidado porque, bueno, hay que analizar qué está pasando. En este caso podemos observar en el caso del plomo, ¿ok? En el plomo me voy a enfocar. Su número de oxidación antes de la reacción química es 2 más, perdón. ¿Y qué pasa después de la reacción química? Ahora el plomo tiene un número de oxidación de 0. Entonces dice que disminuye el número de oxidación. ¿Qué sucede cuando disminuye el número de oxidación? Bueno, entonces se reduce. ¿Y qué sucede si se reduce? Entonces es el agente oxidante. Y lo que nos están preguntando aquí es por el agente oxidante. Por lo tanto, la respuesta correcta sería el inciso A. Y bueno, vamos a pasar con la pregunta 12 que dice, en las ecuaciones químicas podemos encontrar información de las propiedades físicas y químicas de los compuestos que intervienen en ellas, por medio de signos auxiliares, que representan los signos y bueno, nos dan una flechita hacia arriba y un delta respectivamente. Recordemos que en física ese delta representaba un cambio y aunque aquí en química también representa eso, también tiene otro significado, que en este caso, bueno, pues representa el calor. Entonces aquí vamos a ver 5 símbolos que son como los más utilizados para representar una ecuación química. Entonces comenzamos con el símbolo del triangulito o delta. Este nos va a representar que involucra calor. ¿Ok? Ahora, si vemos una flecha en un solo sentido, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, aparte de decirnos cuál es la dirección de la reacción química, también nos dice que es una reacción en un solo sentido o que es una reacción irreversible. En el caso de ver dos flechitas juntas, una hacia la derecha y otra a la izquierda, nos habla de que la reacción química se puede llevar en ambos sentidos, por lo tanto es una reacción reversible. Si vemos una flecha hacia arriba, en este caso, que es la que nos interesa realmente, nos está indicando que hay un desprendimiento. Mientras que si la flecha va hacia abajo, nos habla de que se está formando un precipitado, es decir, un sólido. Ahora, con esto ya obtenemos que la respuesta correcta pues tiene que decir desprendimiento refiriéndose a la flecha y calor refiriéndose al delta, ¿no? Entonces sería desprendimiento y calor. Esto corresponde al inciso D. Y pasamos a la pregunta 13 que dice relacionar el nombre del compuesto con su fórmula molecular. Y bueno, es otra relación de columnas, ¿no? Y pues están de acuerdo, bueno, aquí estamos viendo que todos son terminación ano, lo que nos habla de hidrocarburos simples, en este caso insaturados, que son los alcanos. Y bueno, para esto, para poderlo identificar, basta con que te acuerdes de la serie homóloga de los alcanos. Recuerda que esto dependerá del número de carbonos que tengan. Por ejemplo, cuando este solamente tenga un carbono, va a tener el prefijo met,
que este únicamente es cuando estamos hablando de alcanos, ¿ok? Para alquenos y alquinos no hay este prefijo, porque recuerda que para alquenos y alquinos mínimo debe haber 2 carbonos. El número, si son 2 carbonos, entonces el prefijo va a ser et. Este ya aplica para alquenos y alquinos. Si tiene 3 átomos de carbono, el prefijo va a ser prop y la terminación ano. Si tiene 4 átomos de carbono, entonces el prefijo será but. But en este caso ano. Si tiene 5 átomos de carbono, el prefijo será pent. Si tiene 6 átomos de carbono, el prefijo será ex. Y si tiene 7 será ep. Si tiene 8 átomos de carbono será oct. Si tiene 9 átomos de carbono será non. Y finalmente, pueden tener más. Si tiene 10 átomos de carbono, el prefijo dec. De ahí, se vuelve a repetir esta serie homóloga. Y aquí pues vamos a ver cuántos carbonos hay. Y de ahí pues ya podremos identificarlos. Nada más tengan cuidado, ¿ok? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta aquí tenemos con radicales. Y los radicales también cuentan como carbonos. Entonces dice dimetil, eso quiere decir que es metil, acuérdense, entonces equivale a 1. Pero como dice di, son 2 carbonos, más el butano que sabemos que son 4. Entonces quiere decir que es un compuesto con 6 átomos de carbono. Por lo tanto, entonces en este caso podríamos unir el 1 con el inciso C. Y vamos a ir descartando opciones. Ya vimos que el inciso A dice 1 con A y no puede ser. El inciso D también dice 1 con A, que tampoco puede ser. Ahora, dice el segundo compuesto dimetiloctano. Nuevamente metil es de un carbono, pero como dice di, serían 2 carbonos. Y octano 8 serían 2 más 8, serían 10. Por lo tanto, este iría con el 2, con el carbono 10. En este caso sería 2A. Que aquí ya está, y ya tendremos nuestra respuesta, pero vamos a seguir identificando. El otro dice trimetilpentano. Trimetil, metil es de 1 por 3, serían 3 carbonos más 5 del pentano, daría un total de 8, entonces sería 3 con D, que aquí está. Y finalmente sería 2,2,3,3 tetrametilpentano. Tetra es de 4, metil es de 1, 4 por 1 es 4, más pentano es 5, entonces 4 más 5 sería 9. Y así de sencillo. Esas posiciones, estos números se refieren a las posiciones en donde se encuentran esas ramificaciones, esos grupos radicales, ¿ok? Por lo tanto, la respuesta correcta a esta pregunta estaría marcada por el inciso C. Y pasando a la pregunta 14, dice relacionar el nombre con el grupo funcional y otra relación de columnas. Aquí, si te puedes dar cuenta, el Politécnico, sobre todo en la parte de ciencias y de todo lo que tiene que ver con humanidades, suele mucho poner esto de relación de columnas, así que ten mucho cuidado o estudia o trabaja o practica mucho este tipo de ejercicios, ¿ok? Ahora, dice, pues aquí hay que relacionar prácticamente estos grupos funcionales con estos otros. Para esto vamos a hacer uso de una tablita de grupos funcionales, que aquí pues obviamente es importante aprendérsela, ¿no? Y pues aquí, por ejemplo, siempre les digo que el alcohol con el éter siempre lo relacionen, porque si se dan cuenta, estos dos lo único que cambian es que el alcohol termina con un hidrógeno, mientras que el éter termina con un radical. ¿Qué es un radical? Puede ser un metil, un propil, un butil, etcétera, ¿ok? En el caso del aldehído y la acetona, son isómeros, ¿no? En este caso, pues si te das cuenta, los dos cuentan con su grupo carbonilo, que es este carbono unido con un doble enlace a un oxígeno, y en el aldehído termina con un hidrógeno, mientras que la acetona con un grupo radical. En el ácido carboxílico siempre relaciónalo con el éster, igual tienen los dos su grupo carbonilo, simplemente que el ácido carboxílico termina con un OH, OH como en el alcohol, y el éster termina con un OR, que pues se parece mucho al éter, pero aquí la diferencia del éter es que tiene un grupo carbonilo, es decir, un carbono unido a un doble enlace con el oxígeno. La amina y amida también, estas se identifican rápido porque tienen nitrógeno. ¿Cuál es la diferencia entre amina y amida? Si te das cuenta, aquí el grupo carbonilo, ¿no? En el caso de las amidas, pues tienen un grupo carbonilo y la amina no lo tiene. Ahora, de esta forma, pues ya podemos relacionarlo, ¿ok? Nos faltaría ver el halogenuro de alquilo, pero el halogenuro de alquilo es cuando está unido a un halógeno, como el bromo, el yodo o el flúor, ¿ok?
En este caso pues vamos a relacionarlo. Éster. Bueno, pues el éster ya estamos viendo que el éster tiene la forma carbonilo y un OR. Entonces tendría que ser COOR, COOR, que en este caso está marcado por el inciso D. Entonces aquí ya voy a unir 1 con el D. Entonces de aquí ya podemos descartar rápidamente el inciso A, porque no es 1D, y el inciso D, porque tampoco es 1D, y ya se redujeron mis opciones de respuesta al seleccionar solo una. Vamos con el siguiente, dice la amina. Amina, acuérdate que tiene nitrógeno y el único compuesto con nitrógeno es el que está marcado por el inciso C. Por lo tanto, este lo voy a unir con el C y pues si te das cuenta sería 2 con C, que ya estaría aquí marcado. Pero bueno, vamos a seguir para ver que sí efectivamente correspondan a lo que queremos, ¿no? Entonces, halógenuros de alquilo te mencioné que es el que está unido con un halógeno y los halógenos en química orgánica se representan con una X. En este caso sería 3 con B. En este caso aquí vemos que está 3 con B. Vamos a pasar a uno más, que es el alcohol. El alcohol termina con OH y no tiene carbonilo, entonces sería simplemente OH así. ¿Ok? Y el único que queda es el inciso E. Y de aquí pues ya sería 4 con E, que efectivamente corresponde. Y finalmente la sal orgánica pues está marcada por el inciso A, ¿no? Y entonces pues ya tenemos nuestra opción de respuesta, que en este caso la encontraremos en el inciso C. Y bueno, vamos a continuar con la pregunta 15, que dice: para neutralizar la sustancia activa hidróxido de amonio de un producto empleado para limpieza de superficies en el hogar, se emplea un ácido clorhídrico. ¿Cuál es la reacción que ejemplifica este proceso? Bueno, pues prácticamente esta reacción es la que conocemos con el nombre de reacción de neutralización, pero también seguramente la han visto con otro nombre que se le conoce como reacción ácido-base. ¿Ok? Esto es igual a la reacción ácido-base. Ahora, ¿por qué se le llama reacción ácido-base? Bueno, pues es muy simple. Se le llama reacción ácido-base porque en ella vamos a hacer reaccionar un compuesto ácido, que lo vamos a identificar porque siempre inicia con hidrógeno, ¿ok? Va a reaccionar con una base que la vamos a identificar porque esta siempre termina con OH, ¿ok? Esta siempre termina con OH. Y bueno, ¿qué es lo que nos va a generar? ¿Cuáles son los productos de una reacción de neutralización? Una reacción ácido-base, pues siempre van a encontrar la presencia de una sal, ¿ok? Y aparte la formación de agua. Entonces siempre es más sencillo en este caso identificar primero que se tenga un ácido y una base. ¿Ok? Y aparte, bueno, identificar que el hidróxido de amonio es el NH4OH. Si te están diciendo hidróxido, sabes que va a terminar con un OH. En este caso, el OH, ¿ok? El OH solamente lo encontramos en dos opciones de respuesta, que en este caso sería el inciso C y el inciso D. ¿Ok? Entonces ya de ahí yo ya puedo descartar, o ya podemos descartar el inciso A y el inciso B como posibles opciones de respuesta. No son válidas. Ahora, ácido clorhídrico, este es el ácido muriático, el que utilizan para lavar los baños o sus mamás utilizan. Y bueno, en este caso es muy conocido y está marcado por el ácido clorhídrico HCl. ¿Y qué va a producir? Una sal, que en este caso sería el cloruro de amonio. Y además, sobre todo aquí, la liberación de agua. Entonces, la respuesta correcta a esta pregunta sería el inciso C. Y pasamos a la pregunta 16, que dice: ¿cuál es el método que se utiliza para separar un sólido de tamaño muy pequeño que se encuentra suspendido en un líquido? En este caso, tengan mucho cuidado. Si dicen que es un sólido muy pequeño, esto es importante y déjenme se los subrayo porque es muy importante. Entonces, nos están diciendo que es un sólido muy pequeño. Esto quiere decir que casi no se va a ver. Si eso casi no se ve, entonces ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando de una mezcla del tipo homogénea, como lo que vimos en la primera pregunta, ¿no? Homogénea. Esto quiere decir que se ve uniforme, se ve una sola fase. Y bueno, nos dan 4 métodos de separación de mezclas. Acuérdense que esta es, bueno, la centrifugación, está la evaporación, está la decantación y está la destilación. Vamos a enfocarnos primero con la centrifugación. La centrifugación esta aplica para sólidos en líquidos, ¿no? Cuando esto, pero pongan atención aquí.
es diferentes densidades. Aquí no nos están hablando de densidades, entonces ahí por eso no podemos decir lo que es centrifugación. Pero aparte otra cosa muy importante, esto únicamente aplica para mezclas heterogéneas. Entonces, si ya nos están diciendo que es heterogénea, pues la centrifugación definitivamente no puede ser nuestra respuesta correcta. ¿Y en qué consiste la centrifugación? Consiste en la exposición a una fuerza giratoria de determinada intensidad. Por ejemplo, cuando nos van a sacar sangre, estos los meten en unos tubitos y bueno, estos tubitos los meten a una centrífuga. Y lo que hace la centrífuga es girar, ¿no? A muchas revoluciones por minuto, por segundo. Y bueno, lo que hace esto es esta giratoria, pues separar, ¿no? Separar el plasma de los glóbulos blancos, etcétera, ¿no? Entonces, prácticamente eso es lo que hace la centrifugación, o eso es donde podemos ver donde aplicar este método de separación. Ahora vamos a ver la evaporación. La evaporación, en este caso, se aplica en sólidos, en líquidos. Ok, puede ser nuestra opción de respuesta, y déjenme lo pongo con un puntito aquí amarillo, no lo marco como verde porque estamos por ver, no tenemos que ver las otras dos. Este aplica para mezclas homogéneas, entonces lo voy a marcar con rojo porque si nos interesa puede ser una opción válida, ¿no? Porque dijimos que lo que buscamos es separación de mezclas homogéneas, y esto consiste en separar por calentamiento, ¿no? Por ejemplo, cuando ponen ustedes a hervir agua y tiene sal, pues, y si se los olvidó, por ejemplo, pues ¿qué es lo que pasa después de un tiempo? Pues que después de un tiempo regresan y ya no está el líquido, ya no hay agua, sino lo único que queda abajo es como pues quemado, ¿no? Y unas partículas ahí sólidas que es prácticamente la sal. Eso es un método de separación y seguramente lo han hecho. El otro método es la decantación. Seguramente en su laboratorio de química hicieron algún experimento de esto. Aplica para líquidos en líquidos. Aquí nos están hablando sólido en líquido. Entonces decantación no puede ser. Los tachamos. Ahora, tiene el principio de que se va a separar líquidos en líquidos, pero deben de ser de diferente densidad, y es para mezclas, aparte de todo, es mezclas heterogéneas. Por esa razón tampoco podría ser una opción de respuesta. Entonces, ¿en qué consiste la decantación? Bueno, seguramente en el laboratorio utilizaron un embudo, un embudo como este tipo, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, este embudo, aquí tenían, no sé, agua en aceite. El agua siempre se va en la parte de abajo y el aceite en la parte de arriba. Y bueno, lo que hacía era abrir esta llavecita, ¿no? Una vez que abrían esta llavecita, bueno, pues empezaba a caer aquí todo el agua. Cuando esto pasaba, entonces retiraban este vaso y colocaban otro, y entonces era donde empezaba a caer ahora el aceite. Y bueno, ya el último método es el de destilación. Este es tanto para líquidos y gases, pero tiene la propiedad o el fundamento de que deben de ser de diferente punto de ebullición, y sí aplica para mezclas homogéneas, pero aquí lo que nos hace descartar esta opción como respuesta correcta es que es para líquidos y gases. Nunca nos están hablando de sólidos en líquidos. Por ejemplo, no sé, si tú quisieras separar el agua de etanol, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Bueno, pues colocar un sistema como este tipo. Entonces aquí lo que vas a hacer es tener tu mezcla, ¿no? Tu mezcla homogénea de agua con etanol. Ahora, después de un tiempo va a comenzar a calentarse, pero recuerda que el punto de ebullición del agua teórico, acuérdate que el punto de ebullición del agua teórico es alrededor de los 100 grados Celsius. Te digo teórico, ¿ok? Y mientras que el del etanol, su punto de ebullición aproximadamente es de 78 grados Celsius. Ahora, ¿qué creen que alcance primero la temperatura? ¿El etanol o el agua? Pues en este caso el primero que va a llegar a su punto de ebullición es el etanol. Entonces, una vez que este termómetro marque los 78 grados Celsius aproximadamente, el etanol va a comenzar a evaporarse. Este vapor va a pasar por este sistema, que este sistema recibe el nombre de refrigerante. Este es un refrigerante. ¿Qué es lo que va a pasar con el refrigerante? Bueno, pues el refrigerante lo que va a hacer es pasar del estado gaseoso a un estado líquido. Y después de eso, esas gotitas van a ir cayendo a este otro matraz. Y esto que tiene este matraz, pues es el etanol. Después de un tiempo va a comenzar a ebullir, ¿no?, el agua, y en este caso pues ya tendríamos que parar la separación para únicamente tener etanol.
Y bueno, estos son los métodos de separación de mezclas más utilizados. En este caso, pues el que nos interesa es ver cuál es la respuesta correcta, que ya habíamos dicho, o ya la teníamos como contemplada, que era la que estaba marcada por el inciso B. Destilación no puede ser porque dijimos que es para líquidos y gases, ¿ok? Aunque sea para mezclas homogéneas. Ahora sí, vamos a la pregunta 17, que dice: la ruptura se presenta cuando se forman al romperse el enlace covalente. Y bueno, aquí pues tenemos que completar palabras con las opciones que nos dan. Ahora, existen dos rupturas en química orgánica, ¿no? La ruptura homolítica y la ruptura heterolítica. La ruptura homolítica se va a caracterizar por la formación de radicales libres, es decir, un radical, un grupo radical y un puntito. Esto es un radical libre, esto quiere decir un radical libre. En la heterolítica va a formar iones. Recuerda que los iones se pueden presentar con forma positiva y también con forma negativa, que acuérdate que esto es un catión y esto es un anión, ¿ok? Y bueno, en la ruptura homolítica, otra de las características es que cada elemento se lleva su electrón, es decir, el electrón que está aportando al momento de hacer el enlace químico, cuando se rompe, cada quien se lleva lo que era suyo. En la heterolítica no sucede así. En la heterolítica, su nombre lo indica, ¿no? Hetero quiere decir pues diferente. En este caso, pues solo uno se va a llevar el par de electrones que comparten para formar el enlace químico, y el otro pues se va a quedar con una carga positiva debido a que se perdió. ¿Ok? En el caso de los enlaces covalentes, como nos están diciendo que es covalente, vamos a suponer que son dos elementos iguales, ¿no? Un enlace covalente apolar. En este caso, por ejemplo, vamos a tener al cloro, ¿no? Ese es un enlace covalente porque es la formación entre dos no metales, ¿ok? Y bueno, en este caso, como estamos hablando de cloro, pues quiere decir que pertenece a la séptima familia de la tabla periódica y tiene 7 electrones de valencia. Entonces aquí vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones de valencia. Y en el otro caso, en el cloro, el siguiente cloro, pues también pertenece a la séptima familia, 7 electrones de valencia, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que sucede en este tipo de compuestos químicos? Bueno, pues aquí es muy simple. Pues hagan de cuenta que aquí se va a llevar a cabo una ruptura, ¿no? El enlace químico está referido por este par de electrones, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, aquí tenemos al cloro, y bueno, me voy a olvidar de los otros electrones para no confundirnos tanto. Entonces aquí tenemos al cloro, cada uno aportando su electrón para formar el enlace químico. Ahora, cuando este enlace químico se llega a romper, ¿ok? Se llega a romper así. ¿Por qué? Pues se llega a romper de manera homogénea porque es el mismo elemento. Al final de cuentas, pues cada uno, bueno, los dos tienen la misma electronegatividad, o sea, ninguno es más electronegativo que el otro. Entonces, después de que sucede esto, después de que se lleva a cabo una ruptura homogénea, ¿ok? Prácticamente ya te di la respuesta. Si después de que ocurre una ruptura homogénea, bueno, pues aquí dijimos que cada quien se lleva su electrón que aportó, ¿no? Es decir, este cloro, ¿no? Cada uno de estos cloros se lleva su par de electrones. Este cloro se lleva su electrón y este cloro también se lleva su electrón. Entonces, si te das cuenta, la ruptura es de manera homogénea. Entonces ya sabemos que debe ser homo, ¿ok? Homolítica. En este caso, pues de aquí ya podemos descartar al inciso B y al inciso D, ¿ok? Porque los covalentes, pues siempre va a ser de manera homolítica, homogénea, ¿ok? Ahora, ¿qué va a formar esto? Pues estamos viendo que, pues como se queda un puntito, ¿ok? Como lo representamos, va a formar radicales libres. Y aparte que es una de las características de la ruptura homolítica, ¿no? Forma radicales libres. Y estas características las describe a la perfección el inciso C. Y ya pasamos a la pregunta 18, casi la mitad de la guía, es más, ya un poquito más de la mitad de la guía al terminar esta pregunta. Y bueno, te recuerdo que si tienes alguna duda, déjala aquí abajo en los comentarios y te vamos a contestar. Y además, no olvides dejarnos un like si te está gustando o te está ayudando a estudiar para tu examen de ingreso al Instituto Politécnico Nacional. Dice la pregunta 18, ¿cuál de las siguientes reacciones corresponde a la obtención de un compuesto aromático? Y nos vienen 4 opciones de respuesta. Aquí no es que seas experto en química orgánica, aquí lo que tienes que hacer es identificar qué tipo de reacciones, ¿ok? Ahora, nos están hablando de, esto es importante,
y déjame te subrayo aquí porque a veces la pregunta ya nos dan la respuesta. Ya nos están diciendo compuesto aromático. Y los compuestos aromáticos, en general, siempre los vas a identificar porque provienen del benceno, ¿ok? Del benceno. El benceno es un compuesto orgánico cuya fórmula condensada es C6H6, es decir, tiene 6 átomos de carbono y también 6 átomos de hidrógeno. Ahora, otra de las características especiales del benceno es que es un compuesto cíclico. En este caso, si es de 6 carbonos, es un hexágono, pero se caracteriza principalmente porque tiene 3 dobles ligaduras o 3 dobles enlaces alternados, es decir, uno así, otro así y otro por acá. Ahora, estos dobles enlaces normalmente se dice que están en resonancia. ¿Qué quiere decir eso de resonancia? Bueno, quiere decir que constantemente están girando. Por lo tanto, estos dobles enlaces, estos 3 dobles enlaces, también muchas veces los vas a encontrar representados de la siguiente forma. Esto quiere decir que estos electrones o estos electrones que hacen el doble enlace se encuentran moviéndose constantemente, ¿no? Ahora, de ahí ya tendríamos la respuesta correcta, que está marcada por el inciso B. Bueno, realmente, si te diste cuenta, no tuve que hacer ningún procedimiento ni nada por el estilo, simplemente identificar el compuesto aromático, que en este caso lo que hay es una reacción de sustitución. Este benceno está monosustituido, en lugar de tener el hidrógeno, no uno de sus hidrógenos, de sus 6 hidrógenos, ahora es reemplazado por un cloro, un halógeno. Y bueno, pues este hidrógeno que perdió se combina con este cloro, produciendo ácido clorhídrico. Y bueno, espero que te esté gustando esta resolución, donde además de resolverlo, pues también estamos dando un repaso general a la parte de química. Ahora dice la 19, identificar cuántos carbonos terciarios presenta el siguiente hidrocarburo. Recuerda aquí que existen diferentes tipos de carbonos, el carbono primario, secundario, terciario y cuaternario. En el carbono primario se caracteriza porque se une a un átomo de carbono, a un solo átomo de carbono. En secundario se unen a 2 átomos de carbono, en el terciario se unen a 3 átomos de carbono y en el cuaternario a 4. Por ejemplo, un ejemplo de carbono primario sería este carbono, el CH3, que se encuentre unido a otro carbono CH3. Entonces, ¿a cuántos átomos de carbono se encuentra unido este carbono? Si te das cuenta, solamente se une a uno. Por eso afirmamos que es primario. Ahora, vamos a ver el secundario. Un ejemplo de secundario, vamos a poner este compuesto. Déjame lo escribo tantito. En este caso, lo que me interesa analizar es a este compuesto, a este carbono. Este carbono, ¿cuántos está unido? Si te das cuenta, está unido a este carbono y a este carbono. Está unido a 2 carbonos. Por lo tanto, decimos que es secundario. Por un ejemplo de compuestos terciario, no vamos a analizar ahora a este carbono. Si te das cuenta, este carbono está unido a este carbono, sería 1, a este otro carbono 2 y a este otro carbono 3. Por eso se dice que es terciario. En el caso del cuaternario, vamos a poner este ejemplo, vamos a analizar a este carbono y bueno, observamos o puedes observar que este se une a este carbono, a este carbono, a este carbono y este carbono está unido con 4 átomos de carbono, por eso se dice que es cuaternario. Ok, ahora nos están pidiendo terciarios, un carbono que está unido a 3 átomos de carbono. Bueno, en este caso sí podemos analizar a este. Este carbono está unido a este, sería 1, a este otro 2 y a este otro serían 3. Ahí ya tendríamos un compuesto, un carbono terciario. Vamos a ver si encontramos otro más. Ok, ahora, ¿qué otro está unido a 3 átomos de carbono? Bueno, y aquí podemos observar que este átomo de carbono también se encuentra unido a 1, a 2 y a 3 átomos de carbono, lo que lo vuelve terciario. Y si ustedes analizan a todo este compuesto orgánico, pues se van a dar cuenta que ya no existe ningún otro carbono terciario, ¿no? Por ejemplo, si analizamos a este carbono, pues se pueden dar cuenta que está unido a 1, a 2, a 3 y a 4. Entonces ya no sería terciario, sino cuaternario. Y así se pueden ir con cada uno de los carbonos que participan en este compuesto. Entonces podemos afirmar que la respuesta correcta sería el inciso D. Bueno, y aquí llegamos a la pregunta número 20,
Ya casi terminamos esta guía y dice, las moléculas de alcano se pueden romper por acción del calor en un proceso llamado, los enlaces carbono-carbono se rompen generando radicales más pequeños. Y bueno, pues aquí tenemos que completar esta oración con respecto a nuestras 4 opciones de respuesta. En este caso lo importante es saber qué es la pirólisis y qué es el craqueo, ¿no? Porque realmente estamos entre estas dos para ver cuál sería la respuesta posible. Ahora, pues nada más para recordar un poquito, la pirólisis. Acuérdense que esta terminación lisis, ok, se la subrayo aquí, siempre que ustedes la vean, ya sea en química, en física, en biología sobre todo, significa que va a haber una ruptura, ok. Por ejemplo, glucólisis es una ruptura de la glucosa. En ese caso, esta pirólisis es la ruptura de hidrocarburos llamados alcanos, ok, o hidrocarburos saturados, donde vamos a emplear, aquí es súper importante esto, vamos a emplear calor, ok, pero este calor se va a dar en ausencia de oxígeno. Okay, esto es súper importante, en ausencia de oxígeno, y esto, ok, y esto va a generar o va a traer como consecuencia, se los pongo con rojo porque es algo importante, radicales libres. Ok, y estos radicales libres también reciben otro nombre, que seguramente ya lo han escuchado. Este otro nombre que recibes son radicales alquilo. ¿Ok? ¿Qué son los radicales libres? Recuerden que es cuando se pierde un átomo de hidrógeno principalmente. ¿Ok? Y ¿qué es, por otro lado, qué es el craqueo? ¿Ok? Craqueo. Esto es también muy importante. El craqueo también significa una ruptura. ¿Ok? Una ruptura también de hidrocarburos saturados. Vamos a ponerle de alcanos. ¿Ok? Pero estas se van a llevar a cabo en condiciones de temperatura y presiones muy elevadas. Y a diferencia de la pirólisis, forma, bueno, lo pongo con negro, y forma, ahora sí con rojo, hidrocarburos más simples. ¿Ok? Y bueno, hidrocarburos más simples, recuerden que estos hidrocarburos más simples pues son los que nosotros conocemos como los alquenos o alquinos, ¿no? Que si generalizamos pues son generalmente hidrocarburos insaturados. ¿Ok? Acuérdense que estos hidrocarburos insaturados son alquenos y alquinos. Y entonces, bueno, a partir de recordar estas dos definiciones, pues aquí ya podemos contestar la pregunta, ¿no? Aquí nos están diciendo que son alcanos. Esto pues realmente no nos ayuda de mucho porque pues tanto pirólisis, ¿no? Tanto pirólisis como el craqueo pues sirven para estos tipos de compuestos, ¿ok? Pueden romper por acción del calor en un proceso. Recuerden que quien aplica calor, lo acabamos de ver, el que aplica calor es el proceso de pirólisis. Entonces ya de entrada sabemos que la respuesta no puede estar en craqueo. O sea, la inciso C y el inciso D no pueden ser opciones de respuesta, ¿ok? Ahora vamos a ver pues, ¿cuál es la segunda palabra? Dicen los enlaces carbono-carbono se rompen generando radicales. Pues aquí vamos a ver. ¿Cómo dijimos que se llamaban esos radicales? Pues dijimos que pueden ser radicales libres o también llamados radicales alquilo. Entonces, de esta forma, pues podemos observar que la única respuesta viable para esta pregunta sería la marcada por el inciso A.